Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. La gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Abramos las Escrituras, hermanos, en el Salmo número 66. El libro de los Salmos, capítulo 66. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios: cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste en abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocausto de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y muchos cabríos. Venid, oíd todo lo que teméis a Dios, y contaré lo que le ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Dios bendiga su palabra, hermanos. Inclinemos nuestro rostro para que oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor, cuando solo usted es merecedor, Señor, de ser bendecido, de ser glorificado, de ser exaltado, Señor, de ser honrado. Oh Padre, recibe la gloria en esta hora, recibe la honra, Señor, cuando podemos estar delante de ti, Señor. Recibe cada ofrenda de tus hijos. Oh Padre, recibe cada expresión del labio de tu pueblo, Señor. Oh Padre, que con amor y con sinceridad se acercan ante tu presencia para adorarte y alabarte. Oh Padre, por tu grandeza, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vayamos a nuestros himnarios, hermanos. En la página número 7, himno número 15, Cristo el lirio de los lirios. Página 7, himno número 15, Cristo el lirio de los lirios.
Cristo, el lirio de los lirios y rosa del valle de Sarón. Siempre me da de su fragancia la inspiración del alma en forma de canción. Siempre me da de su fragancia la inspiración del alma en forma de canción. Estrella, estrella de la mañana es, brillo en mi corazón, sus rayos de fulgor, rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. De célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Cristo es la armonía sonora. Cristo es la armonía sonora, poema que expresa mi sentir. No hay otro que deja cuando pasa perfumes en sus huellas de rosa y de jazmín. No hay otro que deja cuando pasa perfumes en sus huellas de rosa y de jazmín. Estrella, estrella de la mañana es, brillo en mi corazón, sus rayos de fulgor, rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Cristo, encierras para mí. Cristo, encierras para mí lo bello del claro amanecer, el cielo con todos sus misterios y el canto melodioso de un ruiseñor también. El cielo con todos sus misterios y el canto melodioso de un ruiseñor también. Estrella de la mañana, estrella de la mañana es, brillo en mi corazón, sus rayos de fulgor, rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Le canto canciones de alabanza, le canto canciones de alabanzas, porque se deja así sentir en todas las fibras de mi alma, las cuales con su sangre Él quiso redimir. En todas las fibras de mi alma, las cuales con su sangre Él
redimir. Estrella de la mañana, estrella de la mañana es, brillo en mi corazón, sus rayos de fulgor, rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Aleluya. Bendito sea. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes, acá detrás de estas cámaras. Me congrego acá con el hermano Osvaldo Tona, 34, entre 16 y 17, Barquisimeto. Y bueno, hermano, voy a compartir otro testimonio con respecto a mi hijo. Ya ese testimonio es algo muy distinto porque ya yo estaba apartada del Señor. Ya él tenía 14 años y me sufrió de una enfermedad muy extraña. Primero le dio como una cuestión en la garganta, una amigdalitis. Lo llevó al médico, le mandan tratamiento, se lo estaba haciendo. Al otro día David reacciona muy extraño, estaba convulsionando y yo no me había dado cuenta. Lo llevamos de emergencia para el hospital. Cuando llegué al hospital me dijeron que saliera porque el niño estaba convulsionando, y entonces yo le digo a la doctora que qué pasa, y ella me dice: él tiene 14 años, ¿verdad? Y yo le dije: sí, él tiene 14 años. Puede ser el desarrollo, porque el desarrollo del varón es muy extraño, no es igual que el de la hembra, me dice ella, y me tranquilizó un poco, y yo me salí para afuera, y hice caso, ¿verdad? Entonces, de repente, a los días, como al otro día, ella sale y me dice: el niño no reacciona, señora. Hija, mire, tenemos que esperar y tener paciencia. Al otro día era un día domingo. Ya yo le había dicho a mi madre lo que estaba pasando con el niño. Mi madre me acompañó en el hospital. Entonces al día domingo mi mamá estuvo conmigo allá en el hospital, y sale la doctora y le dice a mi familia, les dice: el niño lo vamos a subir para cuarto piso, el niño no reacciona, el niño cayó en coma. Y bueno, hermano, yo lo que hice fue mirar a mi mamá y me fui. La doctora dijo: espere, que usted es la mamá, ¿verdad? Sí. Bueno, usted espere porque usted va a subir para arriba con nosotros, con el bebé. Tiene que ser usted porque usted es la madre. Yo no le puse cuidado, hermano. Yo me vine para la iglesia. Yo me vine para acá y eso fue lo primero que me llegó a mi mente: buscar del Señor. Porque yo no tenía ya al Señor como cuando él estaba un niño. Yo no tenía ya al Señor en mi corazón. Yo andaba amarga, pasando por muchas pruebas, tenía problemas con mi esposo. Y bueno, entonces me vine a la iglesia y llegué justo a la hora que el hermano Galdona había agarrado el turno para él predicar. Y él me vio a lo lejos porque él sabía por lo que estaba pasando, porque ya mi madre le había comunicado. Y él les dijo a los diáconos: déjenla pasar, hijita, pasa, dice el hermano. Y yo pasé, le dije: hermano, el niño cayó en un estado de coma, está muy mal, ¿no? Yo necesito que me ayude en oración. Y el hermano: tranquila, descansa en el Señor, hija, vamos a orar, el Señor va a obrar, hija, quédate tranquila. Oró y me dijo: si quieres te quedas un rato, escuchas la palabra, porque tienes que estar en el hospital, ¿verdad? Yo le dije: sí, hermano, le dije yo.
escuché un ratico y luego salí, me fui al hospital. Cuando llego al hospital, mi mamá dice, ¿dónde estaba? Yo le dije, mamá, andaba haciendo una diligencia. Pero no te dijo la doctora que esperara. Y yo le dije, sí, mamá, yo sé, pero era más importante lo que iba a hacer. Estaba para la iglesia. Mi mamá bajó la guardia y dice, ok, está bien. Ya lo subieron, allá lo tienen arriba. Yo dije que iba a buscar a la mamá, ahora sube tú. Cuando subí, no me dejaron pasar. Lo tenía en un sitio que le llaman agudo o algo así. Entonces, cuando me dejaron pasar, tenía el niño un hueco acá. Le abrieron un hueco y le metieron una cuestión ahí, una manguera. Y yo me impresioné mucho en ver eso. Yo nunca había visto algo así. Le metieron otra por la boca y le torcieron la boca con esa manguera. Y lo que yo escuchaba era un sonido nada más. Algo que hacía tu. Bueno, hermano, la doctora entró y me dijo, de aquí usted no se mueve. Usted es la única que va a estar aquí con el niño. Y nos dice todo lo que usted vea reacciones del niño. Ok, les dije yo. Me quedé ahí sentadita. Como a los como al otro día llegó mamá y me dice que como estoy, le dije que estaba bien. Se había comido, le dije, no tengo hambre, no quiero nada. Quiero es que mi niño salga de eso, le decía yo a mamá. Mi mamá me decía, no te preocupes, el Señor va a orar. Te traigo esta literatura para que lo leas. Ella no me dijo nada, ella no me dijo qué era eso, qué era lo que yo iba a leer. Nada más me dio el folleto. Y yo lo estoy leyendo, hermanos, y cuando yo leo, veo cuando el Señor le dice, al final del folleto, el Señor le dice a Abraham que atara al niño. Abraham lo ata y él le va a dar con la cuestión y entonces el Señor le dice que no. Cuando yo veo eso me llamó la atención y yo dije, está bien, Señor. Así como tú le dijiste a Abraham y él obedeció. Yo quiero obedecerte, Señor. Está bien. Yo voy a dejar que haga usted su voluntad en ese niño. Pero lo único que le pido es que lo resucite, Señor. Despiértelo para que él al menos pida perdón. Porque ese niño lo que tiene son 14 años. Ya ese niño conoce lo bueno y conoce lo malo. Le dije yo eso al Señor. Hermano, me dormité. Después que yo le dije eso al Señor, yo se lo dije porque bajó como una inspiración. Y yo lloré y me quedé dormida, llorando así de la camilla. En eso escucho que el niño volvió a hacer lo mismo que hizo cuando estaba chiquito. Volvió a hacer un respiro por la boca. El Señor me lo volvió a devolver. Le di la gloria y la honra a mi Señor. Claro, hermanos, me lo devolvieron. Me lo devolvió el Señor y los médicos no querían dármelo. Él despertó, miraba para todas partes y miraba todas las paredes porque eran negras, eran cortinas negras. Y yo lo toqué y él me hacía señas con sus ojitos abiertos y abría la boca, como preguntándome que dónde estaba. Salí corriendo y llamó a la enfermera y le dije, doctora, la que esté de guardia, por favor, el niño acaba de reaccionar. ¿Qué? Decían ella. Oye, este es un milagro, dijo la enfermera. Salió corriendo a buscar a la doctora que estaba de guardia. Y cuando la doctora de guardia llegó, dijo, oye, ¿acaba de reaccionar? Sí, doctora, acaba de reaccionar. Y yo lloraba de emoción, de darle la gloria y la honra a mi Señor. Cómo el Señor reaccionó conmigo cuando yo le dije eso. Y entonces me mandaron a salir para afuera. Empezaron ellas ahí a tratarlo y cuando salió la doctora me dijo, el niño tiene que seguir acá. Está muy bien, está reaccionando muy bien, señora. Y esto fue un milagro de Dios, yo me dijo. Y yo le dije, gracias, Señor, que bueno eres. Y me paseé por todos los pasillos alegre, muy alegre. Eso fue a los 7 días de él estar hospitalizado. Duró 3 meses y 3 días hospitalizado mi hijo. Los 3 meses y los 3 días eran haciendo el examen y haciendo de todo, y en una de esas dicen que le iban a hacer un examen y había que hacerlo en Caracas, porque ese examen no lo hacían acá.
Y mi sorpresa es que de repente me sale el médico, porque yo me sentía muy mal, me hicieron exámenes y me consiguieron que estaba embarazada de mi última hija, que ella se llama Saraí. Estaba embarazada de ella y me consigo con eso y el médico dijo, ella no puede ir para llevar al niño para allá, para Caracas, porque lo que le van a hacer a ese niño, ese bebé no puede recibir ese rayo. Bueno, cuando me lo entregaron, hermano, fue mi hermana Luzmila para Caracas con mi esposo, le hicieron el examen y no sacaba nada. Mi hijo estaba sano. Me lo entregan, pero me lo entregaron inválido. Luego me dijeron que había que hacerle unos masajes, una cuestión. Yo busqué una masajista amiga mía, una colega, porque yo trabajaba con masajes. La busqué a ella porque yo no me atreví a hacerle eso, hermano. Eso era muy doloroso para mí hacerlo. Bueno, luego, después que le hicieron unos cuantos masajes, yo le dije a mi esposo, David, vamos a llevarlo a aquel hermano Aldona, vamos a llevarlo a la iglesia, tenemos que dar testimonio, el Señor, yo sé que ya obró y yo sé que Él va a caminar. Bueno, lo trajimos en silla de ruedas y con unas muletas para que cuando Él se fuera a levantar a pasar a dar testimonio. Y entonces, bueno, cuando el hermano Aldona sabía, porque ya mi mamá le había avisado que yo iba. Y entonces el hermano Aldona me dice, bueno, yo pasé y él nos manda a levantarnos los padres de David. Hijita, pasa, me dice, pasa, hijita. Y yo le voy a agarrar, agarro a David y le digo a David, mi esposo, que me ayude con Davidcito. David lo agarra de un brazo y yo lo agarro del otro. Y el hermano Galdón inmediatamente, con una autoridad, me dijo, suéltenlo, así no le van a pasar, suéltenlo, quítale las muletas. Y yo, no, hermano, quítale las muletas. En el nombre de Jesucristo, y yo lo solté, hermano. Y le dije a David, ven, ven. Y Davidcito llegó hasta ahí, hasta el altar, caminando, hermano. Ahí fue donde David caminó. Y le doy la gloria y la honra a mi Señor, porque ahí tengo a mi hijo. Me dio 2 hijos hermosos, 2 nietos hermosos, hermano. Eso ocurrió hace 43 años, porque claro, menos porque él tenía 15 años. Eso hace 27 años, que esa es la edad que tiene Sara. Dios les bendiga y espero que este testimonio sea de mucho beneficio para mucha gente que pueden tener sus hijos hospitalizados, que pongan su fe y su confianza en el Señor. Eres el único, nuestro médico por excelencia. Dios les bendiga y les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 114. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí agradecidos del Señor porque Dios nos concede en su misericordia, en su gracia, la oportunidad de poder estar hablando y compartiendo la palabra del Señor, compartiendo la palabra revelada. La palabra que usted y yo necesitamos, porque en el tiempo en que estamos viviendo no se puede imaginar, conjeturar acerca de lo que el pueblo debiera de escuchar, sino debiéramos estar ciertos de la palabra que debe ser oída en los púlpitos, hablada por los siervos del Señor. Dios tiene interés extremo en que su pueblo conozca su voluntad, que no caminamos ni andamos bajo un parámetro humano. Eso es algo que usted debe de entender cuando se habla de una iglesia, de un grupo de personas que se reúnen para adorar, y como se habló en el último servicio especial, en donde el pueblo es juzgado, cada uno de nosotros somos juzgados, el Espíritu nos habla y nosotros tomamos decisiones por Cristo para corregir lo malo, y allí arreglamos con Dios o con los hermanos, ya depende del caso, y allí Dios, eso que Él nos imputaba, que Él nos condenaba,
que Él nos reclamaba, eso queda bajo la sangre. Por eso es que la iglesia es un lugar de juicio. Y hay algo en particular cuando el pueblo del Señor se une. Es un momento muy solemne, porque el Espíritu Santo es el lugar en donde junto al pueblo, el Espíritu está llamado a hablar. Escuchen bien esto. El Espíritu Santo está llamado a expresar lo que está en el corazón de Jesús, porque cada iglesia que invoca el nombre del Señor es una iglesia de Cristo. Ahora, te dirá, pero si es una iglesia de Cristo, ¿por qué no manifiestan a Cristo? Por las doctrinas, por las visiones humanas que se imponen en las congregaciones, y en vez de ser revelada la voluntad del Señor, lo que Dios quiere, lo que el Señor está en su corazón para con nosotros, se manifiesta en lo que está en el corazón del hombre y lo que está en la doctrina denominacional, y por consiguiente, escuchen, lo que está en el corazón del diablo. Porque todo lo que es perversión de la palabra no viene de Dios, porque Dios no pervierte su propia palabra, porque Él es Dios, la palabra es Dios, hecha letra aquí, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto no es solo letra, debe ser vivificada y revelada a los corazones de los hombres. Por eso, cuando se abren las Sagradas Escrituras, tiene que estar ministrando el que la inspiró, y toma esta letra y toma lo que el pueblo necesita. Un caso muy tremendo fue cuando el Señor Jesús entró en la sinagoga. Ahora, todo lo que sucede, Dios lo canalizó. Y fíjense que cuando estaba en aquel lugar, le fueron entregadas los rollos del Antiguo Testamento y le fue dado el libro del profeta Isaías, que dice: el Espíritu de Dios es sobre mí para dar buenas nuevas. Cuando él lee la Escritura, dice la Biblia, que él vuelve a enrollar el libro y se lo entrega al que se lo entregó. Y todos en la sinagoga, sus ojos estaban puestos en él, en cuál era el mensaje que iba a traer. Ahora, tal vez algunos estaban acostumbrados a escuchar los cuentos que muchos de los rabís se paraban detrás de los púlpitos en las sinagogas de Israel a hablar lo que estaba en el corazón de ellos, que no necesariamente es lo que está en el corazón de Dios. Y a lo mejor tenían entretenido al pueblo con sus visiones personales o con la visión denominacional en la cual ellos participaban, porque había varias sectas y denominaciones entre los judíos: los fariseos, los saduceos, los esenios, los herodianos. Cada uno en sus púlpitos predicaban conforme a sus ideas y a la visión de cada uno. Los saduceos predicaban la doctrina de los saduceos, y los predicadores solo hablaban de la visión de la denominación saducea, lo que el fundador de esa denominación saducea había dado como doctrina. Igual los fariseos también solo predicaban la doctrina de la secta de los fariseos, de los farisaicos. Ahora, ¿qué pasa? Venía un rabí importante, un maestro, en el cual se estaban manifestando milagros y maravillas Dios estaba haciendo por medio de ese hombre, y querían escuchar qué misterio traía. Y ciertamente traía algo que ya no era misterio, sino que ahora, ojo, estaba siendo revelado a ellos. Era la hora y ellos no lo sabían. Hoy se ha cumplido esta escritura, les dijo, ante vuestros ojos, hermanos. Que el Señor nos ayude. Dios permita que usted pueda entender lo que se está diciendo en esta hora. Hay
citas en la Biblia. Hay escrituras, hay promesas en la Biblia. Y hablando en un lenguaje que usted puede entender, hay expresiones del profeta, bajo inspiración, obviamente, que fueron habladas, Dios hablando a través del profeta, y nosotros las hemos repetido por años. Expresiones del hermano Branham. Una y otra vez cada ministro se para detrás de un púlpito y dice: cuando venga, cuando suceda esto, cuando el poder venga, cuando Dios haga esto, cuando Dios haga lo otro, este mundo va a saber. Ahora, escuchen, qué poco se oye acerca de que se acuerdan la cita de la Biblia. ¿Se acuerdan de la cita del hermano Branham que decía esto y esto y esto? Hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Verdad que esa expresión es poco oída en los púlpitos? Pero si hay alguien o un pueblo que está llamado a estar alerta, con sus ojos espirituales alerta, siempre es el pueblo del Señor. Porque tiene luz la revelación del Espíritu. Y lo que los demás no ven, porque sus ojos están entenebrecidos por el pecado, están llenos de oscuridad, no ven nada. Escuchen. El mundo, cuando intenta ver lo que está sucediendo hoy en día, y todo el mundo sabe todos los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, tanto naturales como nacionales, como políticos, como culturales, como morales y religiosos, todo lo estamos viendo. Pero los ojos del que no conoce a Cristo no puede identificar nada. Da interpretaciones basadas en las cosas que ve u oye, y dice, esto es por esto y esto es por esto. Pero hay cosas que van detrás de eso, están detrás de eso. Y que si hubiera luz en sus corazones, pudiera, hermano, ver claramente. Fíjense, sus ojos espirituales estarían llenos de luz, viendo lo que está sucediendo en la tierra y diciendo, esto se está cumpliendo ya. Porque, como decía el hermano Branham bajo inspiración del Espíritu, la gente siempre mira lo que Dios hizo y mira lo que Dios hará, pero nunca mira lo que Dios hace en el presente. Y tiene toda la razón. Muy pocos logran discernir a Dios en tiempo presente. Los acontecimientos que están sucediendo, son pocos los que disciernen. La inmensa mayoría, y uno lo ha escuchado, aún en púlpitos que están llamados a tener la luz completa de la revelación de Dios por el mensaje, viven de lo que Dios hizo en los días del hermano Branham. Viven de eso. Y viven de lo que está prometido, de lo que va a suceder. Que ciertamente va a suceder. Pero yo os digo, como dice la Escritura, hay escrituras, citas que se están cumpliendo delante de nosotros. En estos momentos hay un desarrollo, de un plan de Dios. No crean que el Señor se quedó cruzado de brazos esperando. No, nunca. Dios nunca está quieto. Dios se está moviendo fuertemente,
trabajando en las conciencias de los hombres y de las mujeres, trabajando en las conciencias de los ministros, llamando el Señor a un despertamiento espiritual. Porque solamente un avivamiento espiritual es lo que puede quitar el velo de pecado, de incredulidad, porque la oscuridad está compuesta de incredulidad. Cuando usted mira desde los, o escucha y ve cómo discierne el mundo las cosas del Señor, hay una completa indiferencia, un completo rechazo. No ven a Dios, no reconocen a Dios, no reconocen la obra. No hay un respeto por las cosas del Señor. Y mucha de esa tiniebla ha tomado mentalidades de hombres y mujeres hoy que están en iglesias. Porque desde los púlpitos no se enseña revelación, no se enseña la palabra. No hay luz para que ellos a su vez puedan seguir y ver a través de la luz del Espíritu Santo. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es una revelación de quién es Jesús. La revelación nos dice quién es Jesús y nos dice lo que Dios está haciendo hoy. La revelación nos abre los ojos espirituales porque lo vemos, sabemos que es Dios y decimos: ahora lo veo, ahora lo veo. Algunos ven borroso, otros no ven nada, otros ven clarito. Y el ver claro trae una gran responsabilidad porque estamos llamados a hacer la voluntad perfecta del Señor. Escuchen bien esto. La revelación nos permite, con nuestros ojos espirituales, con la revelación del Espíritu, ver a Dios en la escena y ver y entender lo que Dios quiere con nosotros, hermano. Eso es algo muy importante. Entender lo que Dios quiere hoy para con el pueblo, para con los individuos. La posición del pueblo comienza con la posición del individuo. Hermano, escuchen bien. La posición de la iglesia está directamente relacionada con la posición de los individuos. Cuando un individuo, hablando en el sentido de una persona en la estructura de la iglesia, hombre o mujer, ojo, hombre o mujer, cuando ese hombre o mujer cristiano reconoce, esa expresión a veces no se ha entendido muy bien, cuando reconozca lo que es, esa escritura se está cumpliendo hoy. Muchos están entendiendo lo que significa ser un cristiano, lo que significa nuestra posición aquí en la tierra. Y lo importante es que ocupemos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. En el cuerpo místico, misterioso, espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y esa luz, esa revelación nos debe llevar a eso. Entiendan eso. Esa luz, esa revelación nos debe llevar a eso. Nos debe llevar a entender cuál es la voluntad de Dios para hoy, para enseñarla y para vivirla.
O podría ser al revés. Para vivirla, para ser una fuente de luz para aquel que está en tinieblas y enseñarla para aquel que esté interesado en hacer la voluntad del Señor. Porque la palabra sale, pero no todos la reciben, porque no todos quieren hacer la voluntad del Señor. Porque les ha sido sembrada otra simiente. Me explico. Les ha sido dada otra enseñanza. Porque cuando hablamos de simiente, estamos hablando de enseñanza. La enseñanza que fue sembrada da un fruto y sus modos y sus conducta y su orden se basan en lo que le enseñaron. Ahora, esa persona manifiesta la instrucción que recibió. Y nosotros debemos manifestar la instrucción de la palabra, debemos hacerlo. Debemos estar interesados en manifestar la palabra del Señor. Pero ahora, ¿cómo la manifiesta usted? La manifiesta desde un punto de vista humano, hacer la obra a su manera o a la manera de una iglesia, o ocupar el lugar en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Son dos cosas que pareciera que fueran parecidas o que fueran iguales, pero que no lo son. Una persona pudiera estar haciendo una obra para Dios, pero no estar haciendo la voluntad del Señor en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. La labor por la cual Él fue predestinado. Fíjense, muchos quieren hacer la obra de Dios sin Dios. Muchos quieren trabajar por el Señor. Muchos quieren hacer muchas cosas por el Señor. Pero primero esa persona debe de nacer. Uno de los males que he visto en las denominaciones es que cuando un hombre apenas, o una mujer, apenas toma decisión por Cristo, ya enseguida le están asignando cargos. Usted va a estar encargado de esto aquí, usted va a estar encargado de esto aquí. Vemos, dicen así, vemos el don, vemos el talento en usted, hermano y hermana. Usted tiene un ministerio poderoso. Y he escuchado, escuchen bien, expresiones. Dios me está diciendo que usted tiene un ministerio muy tremendo, hermano y hermana. Eso lo he escuchado. Ahora, balanceen eso bien, escuchen. Puede ser cierto. Pero primero tienen que tener una experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Las obras vienen en consecuencia a la experiencia del hombre y la mujer con Cristo. No se confundan. Las obras son consecuencia de eso. Nunca son antes. Nunca. Las obras no es para ganarse el cielo o para decir que yo trabajé o para engordar un currículum espiritual y decir, mire, yo evangelicé tal lugar, yo hice esto, yo prediqué aquí, yo prediqué en esta iglesia, yo prediqué aquí. Eso puede estar bien, pero eso debe ir acompañado de la experiencia con Cristo. ¿Por qué? Porque la experiencia con Cristo debe llevarnos primero a conocer a Cristo. Valga la redundancia. Usted tiene que conocer al Señor Jesús. Y cuando usted lo conozca, y cada uno de los hombres y mujeres que aceptan al Señor lo conozcan, entonces lo primero que tienen que hacer es, Señor,
tú eres el que posiciona a los hombres y a las mujeres en la obra. Ya sea en el lugar más sencillo y más humilde. Estamos hablando de una posición. Porque a veces cuando uno expresa estas cosas, se piensa que es que Dios tiene ministerios, hablando del ministerio quíntuple para todos. No. Lo que Dios quiere es que usted y yo ocupemos nuestro lugar en el cuerpo, porque es allí donde ese miembro va a ser útil. Dios lo va a usar, el Espíritu es donde lo va a poder usar. Se ha dicho en anteriores oportunidades, pero se vuelve a repetir otra vez, porque a veces las cosas uno siente decirlas para que calcen y calen en el corazón de los hombres. Es como el cuerpo humano. Para yo sostener este micrófono necesito mis manos y mis dedos. Fíjense, no pudiera tener el micrófono como lo tengo ahorita si no tuviera una mano que es el instrumento perfecto. No lo puedo agarrar con los pies, no lo puedo agarrar con la nariz, ni lo puedo agarrar con la lengua, ni que tuviera lengua de camaleón. No puedo agarrar con la lengua el micrófono, no puedo hacer eso. Hay un miembro perfecto en el cuerpo que puede hacer eso, que es la mano. Es la mano. Cuando un niño nace, él no tiene conciencia de su fuerza y del entorno y de las cosas que él pueda tener como miembros en su cuerpo. Por eso usted ve a un niño al principio gateando en la casa y tal vez intentando dar los primeros pasos, pero sus piernas están débiles y el niño se cae y utiliza las rodillas para moverse por la casa. Le dirán, pero el niño se traslada. Sí, pero las rodillas no fueron hechas para eso. ¿Se dan cuenta? Aunque al niño le sirvió mientras él no había aprendido a caminar. Y cuando ese niño intentaba hablar, lo que salían eran expresiones, gu, 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 o intentaba imitar a los padres cuando escuchaba ciertas palabras. Pero ¿qué pasa? Él intentaba expresar palabras, pero no sabía, pero llega un momento en que él se da cuenta, o ella se da cuenta de la herramienta que tiene, y después pudiera ser ese hombre o esa mujer un elocuente o una elocuente persona que se expresa con libertad. Termina siendo una profesora de una escuela, profesor de una escuela, y los ve explicando y utilizando la herramienta perfecta de la lengua para poder enseñar a todos sus alumnos. Fíjense cómo lo natural tipifica lo espiritual. Esa es la mejor manera de entender a Dios. Las cosas naturales nos dicen cómo es que Dios hace sus cosas. Así, cuando una persona intenta hacer algo y no lo domina, él empieza a practicar hasta que lo domina. Fíjense, así cada miembro del cuerpo en su lugar, aún los que no conocemos o los que no son visibles, son perfectos mientras funcionen los tendones, los huesos, cada uno en su lugar. Y así es el creyente, debe ser el creyente. Esa es la experiencia que el cristiano está llamado a experimentar. Él primero, para poder hacer una obra, él debe primero nacer y formar parte del cuerpo.
¿Para qué? Para que después pueda ser posicionado. Nunca intente hacer la voluntad perfecta del Señor en cuanto a una labor. Yo quiero hacer algo por Cristo, si primero usted no tiene una experiencia con el Señor Jesús, porque lo va a necesitar, lo voy a necesitar. Usted no puede hacer la voluntad del Señor, como se habló en el programa acerca del camino que Dios trazó. Usted no puede caminar este camino sin Dios. Necesita a Dios, necesitamos a Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Necesitamos su guianza, necesitamos su inspiración. Ahora, ¿por qué? Le dirá, ¿por qué? ¿Acaso yo no puedo? Yo tengo suficiente estudios teológicos. Yo me sé el mensaje de tapa a tapa, hasta el último mensaje lo he escuchado yo. Yo he leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo voy a todos los servicios y yo escucho todos los mensajes. Todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien. Pero ¿cómo un cuerpo va a obedecer si no tiene vida? Los cuerpos sin vida están en el cementerio, están en una morgue, están en un ataúd. Un cuerpo sin vida no se puede mover. Un cuerpo sin vida no puede reaccionar a un pensamiento. No puede. Necesita una vida para que ese cuerpo pueda caminar, hablar, actuar de diferentes maneras, trabajar, descansar, jugar, reír, llorar, compartir, conversar, crear. Fíjese todo lo que un ser humano puede hacer: ayudar, cuidar, construir, edificar, destruir también. Fíjense, las guerras son el mejor ejemplo de eso. Los soldados, y ahorita esa es otra escritura que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá guerras en diferentes lugares. Eso ya comenzó a brotar, hermano. ¿Y quiénes hacen las guerras? Hombres y mujeres que piensan y que están vivos y que van en búsqueda de el objetivo que les asignan en lo militar. Ellos son los que pelean, ellos son los que matan, ellos son los que destruyen. Pero ¿qué pasa si alguno de ellos los alcanza una bala y mueren? Ya ese soldado no puede pelear, no puede proteger, no puede avanzar, no puede obedecer órdenes porque está muerto. ¿Y qué hacen con un soldado que hasta hace una hora ese soldado tenía miles de condecoraciones y que llegaba a las trincheras enemigas y obtenía la victoria? Ahora es un cuerpo que no hace nada y sus compañeros lo ven y ven que está muerto y que no se mueve. ¿Y qué hacen con ese héroe? Lo entierran. Y hasta ahí llegó. Nunca más volverá a hacer eso. Aquí en la tierra, no. ¿Se dan cuenta? Cuando usted acepta al Señor Jesucristo, cuando yo acepto al Señor Jesucristo, venimos muertos en delitos y pecados, hermano. Veníamos de la muerte, hermano. ¿Cómo un muerto va a servirle al Señor? Entiéndase lo que estoy diciendo. Pareciera que estoy escuchando. Porque muerto soy vuestra... Entienda lo que le estoy tratando de decir. ¿Cómo un muerto le va a servir al Señor? Porque Dios no quiere nada que venga de usted.
Dios quiere que usted y yo nos rindamos para que el Espíritu, la vida de Dios, more en nosotros. Y ahora hay una resurrección en nosotros cuando viene el Espíritu Santo, hermano. Cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, hay una resurrección, porque estábamos muertos en delitos y pecados. No podíamos hacer la voluntad del Señor porque estábamos muertos. Una persona sin el Espíritu Santo no puede servirle al Señor, porque el que da las órdenes es la vida que está en el hombre. ¿Se dan cuenta? Del caso del soldado que acabo de mencionarle, ¿quién daba las órdenes y quién decidía ir a la batalla? Era el soldado. Ahora que no hay vida, ese cuerpo no se mueve. Así es el hombre sin Cristo. No puede hacer la voluntad del Señor. No sabe la mente de Cristo, no la tiene. No conoce a Dios. Solo conoce el pecado. Solo conoce lo que el mundo le ofreció. ¿Y cómo un muerto puede llegar a servirle al Señor e intentar hacer la voluntad del Señor? No puede brincar esa puerta, es imposible. No puede hacer la voluntad del Señor y ocupar su lugar en el cuerpo para que se pueda hacer allí la obra perfecta sin primero no haber nacido de nuevo, no haber recibido el Espíritu Santo. Por eso se le llama un nuevo nacimiento. Porque el primero lo mató el pecado, hermano. El primero lo mató el pecado. Apenas nacimos, el pecado mató a ese niño. Estábamos muertos, hermano. Para fundamentar lo que se va a hablar en esta hora, les invito a que abran sus Biblias en Efesios el capítulo 2. Efesios el capítulo 2 le va a explicar claramente a usted, bajo la inspiración del Espíritu, que una persona que no ha recibido el Espíritu Santo no puede servirle al Señor, porque necesita la vida de Dios para ser guiado y hacer la voluntad del Señor y ocupar su lugar en el cuerpo de Cristo. Todavía estamos en el tema de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo, y esta es una razón muy común en muchos hombres y mujeres. Capítulo 2 del libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Será que lo leo del versículo 1? Versículo 1, pero imagínese, hermano, es que a veces las escrituras se conectan de una manera tan maravillosa que uno a veces lamenta que hay escrituras que eso se va abriendo y se va abriendo y se va abriendo y se va abriendo. Y hay tantas cosas que el Espíritu empieza a mostrar que es necesario, cuando viene la inspiración, tocarlas. Pero a veces uno lamenta que uno no lo toca todo. Por eso el hermano Branham decía, un tema, yo pudiera durar un mes y apenas lo estoy tocando. Por eso es que algunos se sorprenden que este tema, el Espíritu Santo, tal vez algunos no lo hagan tan largo, pero yo siento la guianza del Señor de continuar el tema, porque es la guianza del Espíritu. Y veo la vindicación de ello, porque hay cosas
que uno no lo había visto y que es mostrado, es revelado. Y por ahí en obediencia uno debe ir. Yo les había dicho Efesios el capítulo 2. Pues déjenme decirle que no. Vamos a leer desde el capítulo 1, vamos a leer desde el 15, para que pueda tener un contexto más claro usted quien me escucha en esta hora. Efesios capítulo 1, desde el versículo 15 en adelante. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo cual también yo, dijo el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, hermano, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, hermano. La Biblia es perfecta. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, para que sepáis cuál sea la esperanza. Con razón, hermano. Yo no lo había visto. Ahora entiendo. ¿Se dan cuenta? Lo voy a leer de nuevo. Que el Dios, versículo 17, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Se dan cuenta? Para su conocimiento, para que conozcamos a nuestro Salvador, a nuestro guiador, a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hermano, ya no andamos en tinieblas, ni juzgamos en base a las tinieblas. Ahora nuestros ojos se abren espirituales, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Recuerdan esa escritura? Para que sepáis cuál sea la esperanza de la vocación, nuestro lugar en el cuerpo místico, para que podamos hacer la obra de Dios. Debemos saber cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, pero primero tenemos que nacer. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Lo que Él nos ha prometido en la palabra, las promesas de la palabra. ¿Y a cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo, ¿a quién? Nuestro Señor Jesucristo, diólo por cabeza, el que da las órdenes. Él es el que piensa, es el pensamiento de Dios, es la guianza de Dios. Él lo dio por cabeza, ¿a quiénes? Sobre todas las cosas, a la iglesia, al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Si no tiene cabeza, está muerto, hermano. Si no tiene cabeza, está muerto. La cual es su cuerpo. ¿Se dan cuenta? La plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos.
Él llena todo el cuerpo. No es una parte Cristo y otra parte no. Es Cristo desde las uñitas del pie hasta el último de mis cabellos en mi cabeza. Es Cristo. Es Cristo en el cabello, es Cristo en la uñita, es Cristo en la ceja, es Cristo en todo. Pero debemos saber cuál es nuestra esperanza de la vocación en Cristo. ¿Se dan cuenta? Y de ella recibisteis vosotros, capítulo 2, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? Estábamos muertos. Que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, en pecado muerto, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Fíjense, se está identificando que aún el muerto es como un zombie, un muerto que está siendo guiado también. ¡Ojo! El muerto también es guiado, pero no por el espíritu, sino que obra en los hijos de desobediencia, los que desobedecen a Cristo, los que no obedecen su palabra. Si rechazan la luz, caminan en tinieblas, son ungidos con incredulidad, hermano. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ojo, también nosotros antes hacíamos eso. Haciendo la voluntad de Dios, no. La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, la naturaleza de pecado, hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros vivitos, no, muertos en pecados, nos dio vida, la vida de Cristo. Juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. Ojo, fíjense, estas expresiones son tan perfectamente inspiradas que de una vez advierte, no porque fuéramos bonitos o porque nos ganamos el cielo, no, por gracia, por elección. Dios te eligió, me eligió. Y juntamente nos resucitó, hermano. Estábamos muertos y resucitamos, ¿cuándo? Cuando vino el Espíritu de vida, el Espíritu Santo a nuestros corazones. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la revelación, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Que el Señor bendiga esta palabra, hermano. Qué maravilloso es cuando es el Espíritu el que ministra. Dios lleva las Escrituras. Por eso vamos a hacer una oración. Pongámonos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias por la guianza de tu Espíritu, confirmando tu palabra, Señor.
Bendice a los oyentes y a los que verán este video y que oirán este audio, que la revelación de tu Espíritu llegue a sus corazones. Y si hay alguno que está muerto, el mundo con su espíritu de desobediencia lo tiene tomado y no lo deja levantarse en sus derechos. Señor, que las cadenas de opresión sean rotas en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo y podamos servirte con toda libertad. Todo está en tus manos, ponemos este servicio en tus manos. Puedas ministrar salvación, sanidad, liberación a los corazones que escuchan y reciben la palabra por fe. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Voy a tomar un poquitico de agua, con permiso. Continuamos en el tema, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Porque creen que haciendo obras pueden obtener favor para con Dios y no es por obras. Usted no es salvo por obras. Las obras son consecuencia de la salvación, de la gracia de Dios que se ha manifestado en usted y en mí. Porque las obras son hechas de un corazón que ama. ¡Ojo! Las obras no son actos obligados. Es una acción de amor. Porque usted primero tiene que amar, tiene que conocerlo para amarlo. Porque el amor es obediencia. Y cuando usted obedece al Señor, usted tiene que amarlo. Usted no lo obedece porque lo obligan a obedecer. Usted obedece porque usted lo ama, porque lo conoció primero. Cuando usted empezó a conocer a Cristo, lo empezó a amar más y más y más y más y más. Y ese amor que va creciendo se traduce en obediencia. Eso lo mueve a usted para hacer la obra por Cristo en la posición que Dios lo colocó a usted, hermano o hermana. Pero ¿qué pasa? Muchos hacen las obras por la visión incorrecta y eso se ha enseñado en muchas iglesias. Muchos quieren hacer la obra del Señor para ganarse la vida como una forma de vida. Como una forma en que al ser pastor recibo diezmos. Eso es muy común en muchos hombres. Porque su mente es la mente de un muerto. Hermano. Porque su mente todavía no ha sido limpiada por el Espíritu. El que le sirve por fama está manifestando las obras de un muerto. Porque usted no le sirve al Señor por fama. Usted le sirve al Señor porque le ama. Porque primero ha debido tener una experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Si usted, Dios le dio los dones para servirle al Señor, para predicar de acuerdo a su posición, porque el amor va a hacer eso. Si yo veo que el Espíritu me guía a cierto lugar, entonces yo le digo, Señor, si yo voy a ser un evangelista, yo quiero ser el perfecto evangelista. Me explico. El evangelista que obra exactamente conforme a la palabra, conforme al llamado, que sea tu Espíritu ministrando a través de mí. Y cuando una persona en amor quiere servirle al Señor, porque lo conoce y ha tenido una experiencia con Cristo, entonces sus ojos se abren y conoce y ve el cuadro completo.
Eso le pasó al hermano Branham. Por eso cuando usted lee los mensajes del profeta, usted ve palabras que expresan un profundo conocimiento de Cristo, porque él quería servirle al Señor. Y cuando él intentó servirle al Señor para complacer a otros, Dios lo pasó por un proceso muy duro. Y para el que no lo sepa, lea el testimonio de cuando él fue a Sudáfrica. Él quiso complacer a los que lo patrocinaron. Ellos me aman, ¿cómo yo no voy a ser bueno con ellos? Pero ese no es la manera de servirle al Señor. Tenemos una cabeza. Y ya la cabeza le había dicho que fuera a 2 lugares y se regresara. Prefirió hacerle caso a la cabeza eclesiástica que dominaba en aquel tiempo Sudáfrica. ¿Y qué pasó? Fue castigado duramente, hermano. Esa es una alerta. 8 meses postrado en una cama. Y hasta que él no entendió la lección, Dios no lo levantó de esa cama. Fue el momento para él lidiar con él. Hermano, qué tremendo es. Eso solo se puede entender desde un punto de vista espiritual. Oye, ¿por qué no te vacunaste? Fuiste a África y hay mucha peste. No entendió. Fue que Dios estaba lidiando con él. Porque Dios quería obediencia completa en el hermano Branham. Y él fue un ejemplo para nosotros. Si Dios lidió así con el hermano Branham, también va a lidiar así con usted y conmigo, hombre o mujer. Porque Dios quiere que usted tenga una experiencia con nuestro Señor Jesucristo y que Él sea el que lo guíe. Y ojo, Él no lo va a llevar a ser un pájaro raro. Lo va a llevar a usted a ser un caballero, una verdadera dama. Lo va a llevar a ser de ayuda espiritual. Lo va a llevar a hacer la voluntad del Señor. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo lo quiere llevar, que Él sea el que guíe sus pasos. Pero ¿qué pasa? El hombre no quiere ceder su derecho a decidir, sino que hay un conflicto de influencias entre lo que leímos, el espíritu de desobediencia y el Espíritu Santo. El espíritu de desobediencia quiere llevarnos fuera de la palabra, pero el Espíritu Santo quiere llevarnos a que hagamos su voluntad. Porque en la voluntad de Dios está la obra. Esa es la obra que debemos hacer. La obra, como dice, queremos hacer las obras de Dios. Así decía la Escritura que le dijeron al Señor Jesús. ¿Cuáles son las obras de Dios? Que creáis en la cabeza y Él los llevará a hacer las obras de Dios. Hermano, perfecto. Así es Dios. Ellos querían hacer la obra de Dios. Eso está en Juan. Hermano, las escrituras se abren una detrás de otra. Fíjense. Ellos no eran hipócritas. Y dijéronle, Juan 6:28, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios, para ganarnos el cielo? Y respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios. No dice plural. No dice plural. No dice las obras. Ellos le dijeron,
las obras de Dios. Hay muchas cosas que hacer por el Señor. ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios? Pero el Señor le dijo, esta es la obra singular de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermano, que creáis en el Señor Jesús, que le crean al que Dios envía. Hermano, eso tiene doble cumplimiento, porque al que Dios envía tiene la palabra que lo va a edificar a usted. El hombre llamado por Dios. Eso se cumple en el hermano Branham también. Él fue un hombre enviado de Dios. Traía la voluntad de Dios. El hermano Branham no hizo las cosas por capricho. Él fue inspirado por el Espíritu Santo para predicar lo que predicó. Y haciendo eso, él hizo la voluntad de Dios. Tanto así que para nosotros hoy en día es el alimento que nos sustenta, porque es la voluntad de Dios, no porque es el hermano Branham. Entienda, si nosotros lo recibimos solo porque es el hermano Branham, entonces nuestra fe está en un hombre. Ojo, no se confunda. A veces ese tipo de confusiones da lugar a ciertos espíritus como el dogma serpiente, que busca colocar al hermano Branham en un lugar que no le corresponde, y muchos han sido picados por esa culebra. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo revela al hombre su posición, y cuando ese hombre conoce su posición y sabe el mensaje que Dios tiene que hablar, ese hombre es el que Dios envía. Créale, hermano y hermana, si Dios lo ha enviado con la revelación de Dios, entonces Dios lo ha enviado, Dios lo ha levantado. Y cuando usted obedece lo que Dios dice, entonces la bendición viene a usted, y usted también hará la voluntad de Dios. Y al creerle a Dios, hace la obra de Dios. Hermano, ¿se dan cuenta que todo parte que usted recibe el Espíritu Santo? Por eso necesita usted tener una experiencia con el Señor. Estos discípulos en Juan estaban con el maestro, pero no habían nacido. Y cuando vino la hora del reto, ellos no vieron a Jesús. Ellos no vieron a Jesús. No vieron a Dios en Jesús. No vieron la vindicación. Porque, fíjense, después que Él les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, la declaración de esos discípulos dio a entender la condición espiritual en la cual ellos estaban. No veían. Dijéronle entonces, versículo 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras, hermano? Dios se estaba moviendo en nuestro Señor Jesucristo, pero ellos, sus ojos espirituales estaban apagados. No se cumplió lo que dice aquí en Efesios. O de espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, para que sepan y reconozcan a Jesús.
No es conocimiento que yo me sepa la Biblia. Está bien. Pero cuando habla de conocimiento es conocer cómo es Dios, cómo es que Dios obra, cómo es que Dios habla, cómo es que Dios revela y se manifiesta. Que vemos a Dios hablando por un don a través de una hermana, es una hermana, diría usted. ¿Acaso no conoce a Dios y no sabe discernir cuándo es Dios que le habla a través de un don espiritual? ¿O su discernimiento está basado en que es una mujer? ¿Se dan cuenta? No discierne si es cierto o no, sino usted es una mujer, yo no recibo nada de usted. No. Su discernimiento, el Espíritu Santo, debe llevarlo a que si es conforme a la palabra o no. Si viene una hermana y le da un consejo a usted por la palabra, no lo va a recibir porque es una hermana. Usted, si sus ojos están abiertos, si tiene el Espíritu Santo, usted está llamado a ver a Dios detrás de allí dándole un consejo a través de ese instrumento. Y usted, al reconocer, a conocer a Dios, dice, gracias Señor, gracias Señor. Gracias porque me testificaste a través de esa hermana. Me testificaste con el testimonio de esa hermana. Yo vi a Dios. Estos discípulos no vieron a Jesús, no vieron a Dios en Jesús. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿se dan cuenta? Apuntaron al pasado. Y, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Como les dije, es más fácil identificar a Dios mirando al pasado. Yo solo sé que Dios obra a través del hermano Branham, porque fueron creadas ardillas, porque la columna de fuego se apareció, porque vino el albólido de fuego en el río Ohio, por las maravillas que Dios hizo a través de ese niño finlandés, aquel niñito mexicano que estaba muerto en la campaña. Yo sé que es Dios, hermano. Yo sé que es Dios, pero de ese hermanito, de esa hermanita, yo no sé. Ese denominacionalismo. ¿Dónde está tu discernimiento? ¿Acaso tienes el Espíritu Santo? Necesitas el Espíritu Santo porque hay una guerra espiritual entre el Espíritu Santo y lo que leímos ahorita. El espíritu de desobediencia, hermano. La príncipe de la potestad del aire, la atmósfera espiritual de incredulidad, el espíritu de desobediencia contra el espíritu de obediencia a la palabra. ¿Cuál de ustedes va a influir en usted? ¿Cuál de los dos? ¿Acaso usted puede discernir cuándo es uno y cuándo es el otro? ¿Y cómo si está muerto? Ya recibió el Espíritu Santo. Recuerden lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. El Espíritu Santo nos mostrará dónde está Dios, hermano. El Espíritu Santo, veremos al Espíritu apuntando, es por allí. Y nosotros, cuando vemos que es el Espíritu, hacemos esa obra. Primero viene la revelación, después vienen las obras. La voluntad de Dios es revelada y hacemos las obras. Y después viene el fruto, hermano.
El fruto de Dios viene cuando usted hace la voluntad perfecta del Señor. Debemos sembrar con paciencia, en amor, en obediencia a su palabra, para que Él nos muestre y esperemos que la cosecha crezca y veamos el fruto de esa siembra. No desmayemos, hermanos y hermanas, en buscar hacer la voluntad del Señor, para hacer la obra del Señor. Eso está muy bien, ojo, nada en contra. Pero primero usted necesita al Espíritu Santo que lo llevará a poder discernir entre los dos espíritus. Porque en la misma estructura de la iglesia están, ojo, escuche, en la misma estructura de la iglesia están los dos espíritus. Eso no es que está en la calle, en la iglesia luz y en la calle oscuridad. No. El vecino pudiera estar influenciado por el espíritu de desobediencia porque no vigila o porque no tiene el espíritu. Y tal vez diga o haga algo que es contrario a la voluntad del Señor. Y usted ¿por qué el hermano hace eso? ¿Por qué esa hermana hace eso? O ha bajado la guardia, no ha vigilado, no está obedeciendo lo que el Señor le está diciendo o no tiene el espíritu. Una de dos. Pero usted debe discernir a Dios para hacer la voluntad del Señor. Por eso, hermano y hermana, usted quiere hacer la obra para el Señor, usted quiere servirle al Señor. Eso es maravilloso. Pero no se le adelante al Señor en la carrera. Primero, concentre todos sus esfuerzos, su alma, su mente, su cuerpo, su corazón en buscar el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo primero que usted debe buscar. Y cuando usted haya tenido esa gloriosa experiencia con Jesús, entonces Cristo en usted lo guiará a hacer la voluntad de Dios. Y allí usted hará la obra perfecta, o sea, la que Dios quiere que usted haga. Y cuando usted hace la obra perfecta del Señor, vendrá el fruto perfecto. El fruto perfecto lo determinará su lugar en el cuerpo de Cristo. Pero necesita la cabeza, a Jesús en su corazón para que lo guíe. Fíjense que se habla del Espíritu Santo como sello, amén. Pero en esto es un asunto de poder vencer. Lo necesita como guianza, como guiador. Nosotros no podemos guiarnos nosotros mismos. Necesitamos al Espíritu Santo. Todos los pastores, todos los evangelistas, los apóstoles, los maestros, los profetas, todos los que tienen dones espirituales, todos los que hacen obras grandes o pequeñas en el cuerpo de Cristo, necesitan el Espíritu Santo para que obremos la obra perfecta del Señor. Busquemos más al Señor. Si usted no lo ha recibido, búsquelo. Que toda su obra sea esa. Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado, a Jesús, al Espíritu Santo. Él lo ha enviado. Créalo, búsquelo, deséelo. Tenga una experiencia con Jesús y Dios cambiará su vida. Y si ya lo recibió ahora, profundicemos en el amor, en el conocimiento de Cristo, porque ahora
Comienza en el camino, como se habló la última vez. En el andar debemos identificar a Jesús en todo. Él nos va a ir guiando. Van a intentar oscurecernos y estorbarnos en el camino. Acuérdense que el camino es angosto. Pero el fin es vida, si usted y yo obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es perfecta, tu Espíritu Santo es perfecto. Tú nos guías, Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres quieren hacer algo para ti, pero necesitan el Espíritu? Que se busque y busquemos más del Espíritu. Los que no lo han recibido, que lo reciban. Y los que lo han recibido, que busquen más, busquemos más del Espíritu Santo. Para que no nos dejemos engañar por el espíritu de desobediencia, de incredulidad que hay, que está aún en la estructura de la iglesia, que quiere obrar contrario a la palabra. Ayúdanos, Señor, a poder discernir los dos espíritus y poder rechazar lo malo y quedarnos con lo bueno. Y que si hay alguien que se ha arrepentido de sus pecados, que no desmaye. Que no desmaye y haga la obra que tiene que hacer, que es buscarte de todo corazón y recibir el Espíritu Santo. Que así sea, Señor. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro mensaje del Espíritu Santo para traer luz a su vida, a su corazón, y que sus ojos se alumbren, porque esa lámpara no esté apagada, sino que esté abierta en la revelación, no solamente para caminar el camino, sino para alumbrar a otros que ven el testimonio de Cristo en nosotros y van a querer seguirnos. Yo quiero andar en ese camino. Y nosotros los guiamos a la luz. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, también hora de Venezuela, los cultos de oración. Estamos buscando al Señor en esa obediencia. Fíjense, el cuerpo ordenó, la cabeza ordenó y el cuerpo obedece. Solamente si usted ha tenido una experiencia con Cristo puede entender eso. La cabeza ordenó y nosotros obedecemos. Debemos hacerlo. Primero el Señor en la obediencia y el Señor cumplirá su palabra. Y los domingos a las 9 de la mañana junto a nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, en la predicación de la palabra, junto con toda la congregación a través de las redes, YouTube, Facebook y Radio Benecer. Recuerden, un muerto no se guía solo. Tiene que haber una vida que lo impulse a hacer lo que hace. En esta hora, o es guiado usted por el Espíritu Santo de Dios, o es guiado por el espíritu de desobediencia, de incredulidad. Y cada uno es guiado a rumbos distintos. El Espíritu de Dios a obedecer la palabra y servirle, y el espíritu de error a manifestar las obras de la carne y sus pensamientos. Lo acabamos de leer. ¿Cuál usted se identifica? ¿Cuál quiere hacer usted? ¿Cuál de las dos voluntades quiere usted obedecer? ¿Quién quiere usted que lo guíe a usted a través del camino? Si usted decide por Cristo, busquemos de todo corazón en oración y tengamos una experiencia con el Señor, recibamos el Espíritu Santo y dejemos que Él nos guíe siempre a la palabra. Todo lo que Jesús hará en nosotros será cosas maravillosas, una obra perfecta, porque Él nos llevará a reflejar a su misma imagen y semejanza de Dios, del Señor Jesucristo.
Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.